Paqui. Hola, Coco. ¿Llevas un libro? ¿Cuál es? Es un diccionario para ver qué significa una palabra que no entiendo. Anda, ¿y cuál es la palabra? La encontré en la Biblia, en Efesios capítulo 3, versículo 17. La palabra es habite. Anda, pues vamos a buscarla en el diccionario. Habite. Vivir una persona habitualmente en un lugar. Vaya, quiere decir que es donde vive uno habitualmente, o sea, siempre vive ahí. Bueno, y vamos a ver lo que pone Efesios 3:17. Vamos a verlo juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo que quiere decir es que Cristo viene a vivir a nuestro corazón. Pues no lo comprendo bien. Claro, mira, es otro de los regalos de Jesús. ¿Te acuerdas? El primero era que nos da un corazón limpio cuando creemos en Él. Luego también nos hace sus hijos si tenemos un nuevo cumpleaños. Y vamos a ver cuál es el regalo que nos trae hoy. Vamos a verlo. Aquí tenemos una imagen de cómo podría ser Jesús. Y lo que está diciendo aquí, que este regalo es que Jesús viene a vivir a nuestro corazón y se tiene que notar que somos de Él. Y entonces, ¿cómo puede pasar eso? Pues pasa porque al creer por la fe en Él, Él viene a vivir en nuestro corazón. Eso es lo que pasa. ¿Y cómo lo notan? Pues lo tienen que notar porque hacemos las cosas como Él hacía. Por ejemplo, tenemos que amar a los que se portan mal con nosotros. Es difícil, ¿verdad eso, Coco? Pues sí, es muy difícil. Claro. ¿Y qué pasa si a veces no hago eso? Bueno, puedes no hacer eso, o también pues a veces no puedes ayudar a los demás, o a veces pues no le cuentas tus problemas a Jesús, pero no pasa nada, porque la solución también está en otro versículo en la Biblia, en Apocalipsis 3:20. Mira lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que Jesús nunca se va. Él entra y está con nosotros siempre. Entonces, cuando hago cosas que no son las que Dios quiere, es como si dejara a Jesús fuera de mi vida. No, porque lo hemos visto en el versículo. Lo que está diciendo es que Él entra y se queda contigo, porque cuando tú invitas a alguien a cenar, está contigo y está ahí viviendo en tu casa contigo. Oh, gracias, ya lo entiendo. Lo voy a poner en práctica. Voy a ayudar a Dino con sus deberes de matemática que tanto le cuestan. Muy bien, Dino, así me gusta. Hasta luego, Dino. Adiós. Y ahora vamos a enseñar una canción para los niños. Es la canción número 215, Si yo fuera una mariposa. Si yo fuera una mariposa, te daría gracias con mis alas sedosas. Si yo fuera un pajarito, te daría gracias con mi piquito. Si yo fuera un pez en el agua, de contento haría gorgoritos. Pero gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Me diste un corazón y una hermosa sonrisa. Me has dado, Jesús, me has hecho tu hijo. Gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Si yo fuera un elefante, te daría gracias con mi trompa gigante. Si yo fuera un cocodrilo, te daría gracias con mis colmillos. Si yo fuera un cangurito, de contento daría unos
y una hermosa sonrisa me has dado, Jesús, me has hecho tu hijo. Gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Buenos días, bienvenidos a un nuevo culto virtual a través de YouTube. Como saben, la pandemia sigue y todavía no podemos reunirnos en la iglesia para poder tener nuestros cultos presenciales. Por eso que aún seguimos con estos videos donde podemos pues disfrutar de un culto como si fuera en la iglesia, ¿no? Vamos a ver las actividades que tenemos semanales. El jueves a las 8:30 tenemos una reunión de estudio y oración a través del Zoom. Como saben, esto se hacía los martes en Colmenar a las 8:30 y los miércoles en Manzanares. Pero como no nos reunimos, pues lo estamos haciendo a través del Zoom los jueves a las 8:30. También los sábados a las 6:30 tenemos nuestra reunión de oración. Es una reunión matinal. Antes se hacía a las 6 de la mañana presencialmente en Colmenar, pero ahora lo hacemos siempre a través del Zoom para que así muchos más hermanos se puedan conectar y participar a esta reunión. El domingo tenemos nuestro culto virtual, como todos los domingos, hasta que consigamos reunirnos. Y los domingos a las 8:30, inclusive hoy, tenemos nuestro culto de compartir, igual a través del Zoom. Así que a todas estas actividades estamos todos invitados. Dicho esto, vamos a pasar al tema de los cumpleaños, porque en este mes de agosto en nuestra iglesia hay muchísimos cumpleaños. Y hoy, día domingo 16, tenemos
de cumpleaños a nuestra hermana Alicia. Así que muchas felicidades. No se olviden de felicitarla y que el Señor la bendiga grandemente. El martes 18 es el cumpleaños de nuestro hermano Galo. Así que, hermano, muchas felicidades y de la misma manera no se olviden de felicitarle en su cumpleaños. El jueves 20 es el cumpleaños de nuestra hermana Janet, que está en Londres. También muchas felicidades, hermana, que el Señor la bendiga y de la misma manera no se olviden de felicitarla. El mismo jueves 20 de agosto es el cumpleaños de Aarón, el hijo de nuestros hermanos Carolina y Edison, que también se encuentran en Londres. Así que muchas felicidades, Aarón, que el Señor te bendiga y te vamos a felicitar también a ti. El viernes 21 de agosto tenemos de cumpleaños a Jocelyn, muchas felicidades. A Leonela también, felicidades. A Alison, la sobrina de nuestro hermano Rubén, también muchas felicidades y que el Señor las bendiga. Y el sábado 22 está de cumpleaños nuestro hermano Eustacio. Así que también muchas felicidades y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Así que, hermanos, no se olviden de felicitar en esta semana a cada uno de los cumpleañeros. Si se dan cuenta, solo hay 2 días que no tenemos cumpleaños en esta semana, pero las demás todos los días. Así que vamos a poner este tiempo en oración y seguimos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por poder recibir tu palabra, Señor, a través de estos videos, por poder disfrutar de un culto a través de YouTube, Señor, también de poder disfrutar de la comunión con los hermanos a través de las reuniones de Zoom, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque aunque la pandemia ha afectado en todo el mundo y no podemos todavía reunirnos en las condiciones necesarias, Señor, pues tú permites que tu palabra se vaya expandiendo, Señor, tú permites que tu palabra llegue a cada hogar. Por eso, Señor, queremos pedirte que en esta mañana pues dirijas tú el culto, todo lo que se va a hacer, Señor, que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor, y que de la misma manera llegue a cada hogar, Señor, y toque corazones que todavía no te conocen, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, el tiempo de este culto, Señor, al hermano que va a predicar, Señor, la alabanza y todo lo que se va a hacer, Padre amado. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, me gustaría compartir un versículo que se encuentra en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Si me acompañan, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, que dice así: Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En muchas ocasiones tenemos decir lo que sentimos con respecto a circunstancias que pasan en nuestras vidas, ¿no? Con frecuencia expresamos nuestros sentimientos, pero debemos olvidar qué es lo que estamos sintiendo y recordar que lo más importante es si creemos en las promesas de Dios para salir victoriosos en cualquier circunstancia, ¿no? Hay un misionero inglés que era misionero en China.
se llama James Hudson Taylor, y cuentan sobre él que hubo un tiempo que estaba muy abatido por las circunstancias que pasa un misionero, ¿no? No es una tarea fácil, y sobre todo en un país como China. Pero un día, cuando leía la Biblia, le quedaron grabadas en la mente estas palabras: mi copa está rebosando. Entonces él dijo: sí, Señor, si tú lo dices, es verdad. Mi copa, sin embargo, dista mucho de rebosar, porque no hay bastante dinero para los misioneros, y hay disensiones entre algunos de ellos. Pero, Señor, tú eres eterno y tu palabra eternamente verdadera. Así que, a pesar de mis sentimientos y circunstancias, yo la creo y la considero como verdadera, y te doy gracias por ella. Y da igual las circunstancias, debemos creer a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Crees en sus promesas? Sin importar lo bien o mal que se vean las cosas o que nos van las cosas, las promesas de Dios no cambian. Ellas permanecen y se cumplen. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor, pues se cumplirán, ¿no? Conocemos todos la historia del pueblo de Israel, mucho tiempo dando vueltas por el desierto, desobedeciendo a Dios, reconciliándose con Dios, queriendo llegar a la tierra prometida, y han pasado por muchas circunstancias donde podría parecer que las promesas de Dios no se cumplían. Pero Josué, en el capítulo 21, versículo 45, termina diciendo esto: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, ¿no? Y esa es una prueba de que las promesas de Dios se cumplen en todo momento, ¿no? Si permitimos que nuestros sentimientos guíen nuestras decisiones, pues no es el camino más adecuado. ¿Y por qué? Porque nuestros sentimientos nunca son estables. Ahora estamos bien, contentos, felices, y de repente podemos sentirnos angustiados, sentirnos tristes y perder esa felicidad y esa paz, ¿no? Por esa razón no se trata de lo que sentimos, sino de que si creemos en las promesas de Dios, en su palabra, porque sabemos que los sentimientos cambian de un momento a otro, dependen de las circunstancias que enfrentamos y de múltiples factores más, ¿no? Depende de muchas cosas. Y para que podamos avanzar cada día un poco y cumplir con nuestros propósitos, debemos recordar que no se trata de lo que sentimos, sino de que creamos las promesas de Dios. ¿Y por qué? Porque Él se mantiene firme, Él no miente y no se arrepiente. Y como vemos, sus promesas permanecen para siempre y sobre todo se cumplen. Así que confiemos en nuestro Señor, confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra y sigamos adelante a pesar de las circunstancias. Amén. Pues vamos a dar paso a este culto, a alabanza, y vamos a disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dejado en esta mañana. Te alaba.
sueño alcanzado. Es un sueño que nació en tu amor. Cada frase, cada historia, cada estrella con su luz, cada cosa que has creado me recuerda que eres tú. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Los montes a los valles, de los ríos hasta el mar, cada mano que se extiende ofreciendo paz, cada acto compasivo es la huella de tu voz, cada rayo de esperanza es reflejo de tu amor. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. ¿Qué me puede dar perdón? Número 122. Precioso es el
Permitidme compartir con vosotros hoy un tema muy especial. Es un tema que muy pocas veces se trata desde el púlpito, a veces puede ser que sea porque es desconocido, pero es el tema de la adopción. No sé si alguna vez habéis oído a alguien predicar sobre el concepto bíblico de la adopción. Yo en mi vida de cristiano no tengo memoria, ¿no? Yo he sacado la información de unas charlas del pastor John MacArthur y algunas fuentes más, y si alguien tiene más curiosidad de este tema, no tengo ningún problema en darle toda la bibliografía para que pueda seguir estudiando. El tema de la adopción es una palabra que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, es utilizada por Pablo las 3 veces, y realmente es muy importante. De hecho, es una doctrina que cruza doctrinas tan importantes como la reconciliación, la justificación, la regeneración, la conversión, pero no siempre se le ha hecho mucho caso o no se ha tenido mucho en cuenta, quizá por el desconocimiento del trasfondo que tiene esta palabra. Así que, por favor, prestar atención, vamos a dar un pequeño rodeo y nos vamos a ir acercando poco a poco hasta esta palabra, pero vamos a ir viendo todo el contexto y todo lo que la rodea para poder tener un buen conocimiento de ella. Así que si os venís conmigo, empezamos. ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo, al verdadero cristianismo, del resto de religiones? ¿Cuál es la característica básica del cristianismo que la hacen diferente a todas las demás creencias, religiones, cultos o prácticas religiosas en el resto del mundo? ¿Cuál es el punto primordial que hace que el cristianismo podamos considerarlo verdadero y fiel y veraz en oposición a todas las demás religiones del mundo? Pues la clave es esta, y es muy sencilla. Sin excepción ninguna, cualquier religión del mundo, cualquier práctica religiosa, cualquier filosofía, se alcanza la paz, se llega al paraíso, se llega al cielo, se consigue la meta mediante obras. El cristianismo, el verdadero cristianismo, ofrece la salvación solo por la fe. Incluso hay falsos cristianismos que ofrecen la salvación mediante fe y obras, pero la palabra de Dios, el verdadero cristianismo, la verdadera religión que vemos en la Biblia, nos ofrece la salvación solo a través de la fe. Es el engaño de Satanás, siglo tras siglo, el presentar religiones y creencias que te hacen llegar o te ofrecen la salvación a través de obras, a través de hacer cosas, a través de seguir normas. Pero en todas ellas se falla porque es imposible cumplir todas las normas, o las normas que traen son absurdas, ¿no? Que no ofrecen ninguna esperanza ni salvación. Es por eso que hace 500 años tuvimos la Reforma, ¿no? Después de que tanto tiempo la Iglesia Católica tuviera sepultada la salvación bajo el peso de esas obras que también había que hacer aparte de la fe. Pero no podemos predicar una verdadera religión, no podemos practicar la verdadera religión metiendo obras. Si hacemos eso, estamos deshonrando a Dios, estamos denigrando el sacrificio de Cristo, estamos quitándole valor a la obra del Espíritu Santo y estamos desdibujando la misión de la Iglesia, ¿no? El verdadero sentido que tiene la Iglesia de Cristo. Este problema que encontramos en la actualidad de religión por obras o de fe más obras ya existía en los tiempos bíblicos. De hecho, el apóstol Pablo tiene este problema con la iglesia o con las iglesias de Galacia, ¿no? Y por eso tiene que escribir la epístola a los Gálatas. ¿Qué es lo que pasaba?
Pues después de que Pablo hubiera pasado varias veces por aquella zona de Galacia, hubiera instalado iglesias, los hubiera presentado el Evangelio, los hubiera confirmado, llegaron a estas iglesias un grupo de personas llamados los judaizantes. Era un grupo de gente que venían, o decían que venían de la iglesia de Jerusalén, que venían enviados por Jacobo, el hermano de Jesús y el pilar fundamental allí en la iglesia de Jerusalén. Y lo que predicaban era que no era solo suficiente, que no solo se llegaba a la salvación solamente por la fe, sino que era necesario hacer obras, era necesario cumplir la ley, era necesario que observaran todas las fiestas y ritos que aparecían en la ley, incluso que se circuncidaran, ¿no? Esto era un problema muy serio, porque estaban quitando el valor o quitándole la importancia que tenía el evangelio, al verdadero evangelio que Pablo les estaba predicando, ¿no? Y es así que Pablo, en los primeros versículos de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, después de saludarles y darles la salutación habitual que Pablo da en todas sus epístolas, empieza así de fuerte el apóstol. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora, mira, fijaros lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un evangelio, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo toma muy en serio Pablo. Y es que lo que estaban haciendo era pervertir la sana doctrina, el evangelio que les había llevado liberándolos de las obras que los judíos no habían podido cumplir, de esa ley que los judíos no habían podido completar, y estaban llevando esos judíos, aunque según ellos eran cristianos, desde Jerusalén a estas iglesias en Galacia, estaban llevando esa carga que ellos mismos no habían podido llevar dignamente, que no habían podido cumplir. Entonces la epístola a los Gálatas es una carta donde se muestran las diferencias de las obras y de la fe, y Pablo intenta demostrar cómo la salvación es solo a través de la fe. A través de las obras solo encontramos esclavitud, y es a través de la fe donde encontramos la libertad y la salvación. Y versículo tras versículo, Pablo va mostrando esas diferencias. Y empieza diciendo, empieza explicando para qué sirve la ley, ¿no? Para qué vino la ley, ¿no? Y la ley lo tenemos claro en el capítulo 3, versículo 19, dice así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y es que realmente la ley tiene un propósito clarísimo. El primer propósito que tiene la ley es mostrar lo que es pecado, aunque todos tenemos en nuestro corazón de alguna manera la ley de Dios, ¿no? La ley dada al pueblo de Israel muestra específicamente, de manera amplia, pero muy específica, lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que agrada a Dios. Y dice, esto está bien, esto está mal, esto está muy mal, esto está mal, de tal manera que pudieran saber, sin lugar a dudas, qué era lo que agradaba a Dios, o lo que era lo que demandaba a Dios, o qué era lo que no le gustaba, ¿no? Es decir, dice claramente lo que es pecado. El segundo propósito de la ley, una vez que sabemos lo que es el pecado, es demostrar que a todo aquel que peca está en una rebelión abierta y directa contra Dios. Y es que no solo el pecado causa consecuencias en nuestras vidas, nos causa consecuencias en nuestras vidas y nos causa consecuencias en nuestras relaciones con los demás, que se deterioran y no dan buenos frutos.
no solo es eso, sino que además el pecado nos pone en una rebelión directa contra nuestro Creador. Un Creador que es santo, y lo opuesto a la santidad es el pecado, ¿no? Y entonces la ley muestra que cuando pecamos, lo que hacemos es rebelarnos contra el que nos ha dado la vida, así que estamos renunciando a la vida, ¿no? Así que la tercera consecuencia es que todo aquel que peca está bajo una condena, y esa condena es la condena de muerte. Y eso nos revela la ley, porque una vez que pecamos y sabemos lo que es el pecado, estamos en rebeldía contra Dios, estamos enfrentándonos al dador de la vida, y la consecuencia del pecado es la muerte. Todos sabéis el versículo, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay un propósito más de la ley. La ley demuestra que nadie puede ser salvo por las obras. Fijaros al pueblo de Israel. Si alguien podía cumplir la ley o estaba en la mejor posición para hacerlo, eran ellos. Dios les había rescatado con la mano poderosa de Egipto, con su brazo poderoso. Habían caminado por el mar abierto, con paredes de agua a sus lados. Estaban viendo la presencia de Dios encima del monte Sinaí, con truenos, con fuego, con sonido de trompeta. Ellos veían la presencia y el poder de Dios. Y estaban a los pies del monte Sinaí haciéndose una estatua, violando el mandamiento. Así que la ley tiene un propósito, y no es salvar, es lo que acabo de decir ahora mismo. La ley es un amo terrible, porque por mucho que te esfuerces en cumplirla, siempre vas a fallar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarte hasta el punto que entiendes que por tus obras no te puedes salvar. Por decirlo de una manera, es llevarte a una desesperación. Es lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley solo era una imagen de algo que era anterior a algo de lo que iba a venir, ¿no? Nos llevaba como un ayo, como un cuidador, como alguien que nos guiaba hasta el punto que pudiéramos recibir a Cristo, hasta el punto que entendiéramos que con las obras era imposible ser salvos, que era necesario algo más. Y ese algo más era Cristo. Y sigue el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces Pablo sigue haciendo esa diferencia entre la ley y las obras y pone ese ejemplo de Abraham, ¿no? El que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y dice, si vosotros creéis, no hace falta que sigáis bajo la esclavitud de la ley, sino que sois salvos por la fe, igual que Abraham. Así nos vamos acercando a nuestro texto objetivo, que va a estar en Gálatas 4, versículos del 1 al 7. Y ahora ya nos vamos acercando, una vez cogido este contexto, vamos a ir al texto que ya nos habla de la adopción. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si vemos aquí dos palabras que se repiten muchísimo, es hijo, hijo, hijo y esclavo, 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 ¿verdad? Todos lo podéis ver, ¿no? Porque, claro, fijaros, ¿cómo puedes pasar de ser un esclavo a pasar a ser hijo de una familia? Mediante la adopción, está claro, ¿verdad? Ahora bien, Pablo escoge un ejemplo buenísimo, una ilustración buenísima para llevarles a los Gálatas al entendimiento de la nueva posición que ellos tienen dentro de Cristo, de lo que significa su salvación y cómo son salvos por la gracia, por la fe y no por las obras. Y el ejemplo es este que encontramos en los primeros versículos del capítulo 4. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y como hemos visto, el tutor, el cuidador, el ayo, era la ley, ¿no? Y en el tiempo que estábamos bajo ese ayo, hasta ese curador, pues aunque el niño no es diferente al esclavo, ¿no? El niño puede ser el heredero de todo un gran el niño puede ser el heredero de un gran patrimonio, pero cuando es niño, hasta un esclavo puede mandar más que él. De hecho, hay esclavos que se ocupan de él para cuidarle, para instruirle, hasta que llega el tiempo señalado. Y esa es la clave, el tiempo señalado. Hasta que el Padre dice que es el tiempo señalado. En nuestra actualidad, la mayoría de edad, ¿no?, son los 18 años, ¿no? Y la verdad es que hay un tiempo legalmente señalado para eso, pero hay gente mayor de 18 años que se comportan como niños, ¿no? Y en cambio hay otros niños muy jóvenes, niños con 8, 9, 10 años que han visto cosas que no deberían haber visto, han pasado por circunstancias muy duras y tienen mucha más madurez. En el mundo antiguo, en los tiempos bíblicos, se pasaba de la niñez al ser un adulto de manera drástica, de manera dramática. Había un momento señalado. Por eso pone Pablo este ejemplo. Por ejemplo, para los judíos, cuando el niño cumplía 12 años, se celebraba el Bar Mitzvah, que cuando el siguiente día de reposo, que una vez que había cumplido los 12 años, se presentaba a la sinagoga y se hacía una celebración donde ese niño ya se le hacía responsable de sus hechos a la luz de la ley. Ya sus padres no tenían responsabilidad sobre él en este sentido. De hecho, el padre hacía una oración diciendo: gracias, Señor, porque he llegado a este punto donde ya este hijo no es responsabilidad mía, sino que ya va a ser él es responsable de sus actos. Con 12 años. Para los griegos también había un punto clave. Entre los 14 y los 17 años, por ejemplo, en la ciudad de Atenas, se celebraba un festival que se llamaba Apaturia, en el cual era un festival religioso en honor a Zeus o Atenea, en el cual el último día, duraba 3 días, y en el último día estos jóvenes, chicos y chicas, se presentaban delante del pueblo y se había un ritual donde se les cortaba el pelo. Ya sé que algunos están mirando a sus hijos y dijo: yo quiero hacer una paturia aquí, ahora mismo. Se les cortaba el pelo y se le quemaba en honor a esos dioses, y en aquel momento ya no se les consideraba niños, pasaban a hacer un servicio civil y ya eran como adultos. Para los romanos también había una fiesta que se llamaba Liberalia, y en torno a esa edad también ellos eran presentados en el foro y tenían que llevar sus juguetes y los dejaban allí a un lado, ¿no?, para mostrar claramente que en ese momento ya eran presentados en sociedad, ya dejaban de ser niños, ya pasaban a ser adultos y todo el mundo los consideraba como adultos, con todas las responsabilidades, ¿no?
¿A qué voy con todo esto? Pues que había en ese tiempo había un momento claro donde se pasaba de ser un niño a un adulto, ¿no? Y aquí Pablo utiliza ese ejemplo, ¿no? Sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ahora en los siguientes versículos, Pablo pasa de la ilustración a la práctica, ¿no? A la explicación. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, haciendo referencia como rudimentos a la ley, ¿no? En ese momento donde estaba aquello que no estaba todavía desarrollado del todo porque faltaba que viniera Cristo a morir, pero todo lo que pasaba en la ley eran los rudimentos, ¿no? Todo apuntaba a la muerte de ese cordero sin mancha por nuestros pecados, ¿no? Y todos estábamos bajo esta esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora sí, no sé si has desconectado de lo que todo llevo diciendo todo este rato, si se te ha ido un poquito la concentración. Por favor, ahora empieza la predicación. Llevamos 20 minutos, pero ahora empieza la predicación. Para que recibiesen la adopción. La palabra adopción en griego está compuesto por dos palabras, huios, que significa hijo, y titemi, que es colocar. Esto es muy sencillo, ¿no? Colocar a un hijo, o sea, lo coges de un sitio y lo pones en otra parte, ¿no? Lo colocas. Evidentemente, esta palabra no tiene toda la riqueza del concepto que estamos tratando aquí. Podríamos usar textos como el de Primera de Colosenses 13, que Dios nos rescató del reino de tinieblas y los llevó al reino de su Hijo amado, ¿no? Pero aún hay mucho más. ¿Qué significa para nosotros adoptar? Pues para nosotros adoptar es un acto caritativo, ¿no? Normalmente las personas, las familias que no tienen hijos, que no pueden tener hijos, o que quieren coger a personas o niños que están en situaciones desfavorables, pues los adoptan, ¿no? Es un acto caritativo. Muchas veces se va a países que son del tercer mundo o en vías de desarrollo y se cogen niños de orfanatos o de sitios así. Otras veces madres que no han querido, tienen hijos no deseados, los dan en adopción. Hay multitud de cosas de estas, ¿no? Pero normalmente es un acto caritativo, ¿no? Se busca un niño pequeño y normalmente se buscan bebés. Otra vez se adoptan a gente de más edad, pero normalmente bebés o niños pequeños y se los crían como si fueran sus hijos, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el concepto de adopción del mundo romano. Daros cuenta que está hablando a los gálatas. Estas personas no eran judíos, eran gentiles y vivían bajo la cultura romana, con influencias griegas y romanas, ¿no? De hecho, en la Biblia no tenemos ninguna parte donde se habla directamente de la adopción, ¿no? Para los judíos. Sabemos que los judíos adoptaban, había cierta, por decir, lacra social con la gente que no podía tener hijos, ¿no? Como era una maldición de Dios, no tenías hijos, Dios no te había bendecido con hijos, entonces la gente solía adoptar, o cuando era un matrimonio anciano y no tenía quien cuidara de ellos, pues también se adoptaba, pero no tenemos unas leyes específicas ni un proceso reflejado en la Biblia de algo que tuviera que ver con la adopción. Esto no era así en el mundo romano. Cuando Pablo menciona el concepto de adopción a los gálatas, él no lo explica. No le dice, la adopción es esto. No, porque los gálatas que vivían en la cultura romana sabían perfectamente lo que eso significaba y la importancia que tenía. Los romanos no adoptaban a niños, adoptaban a hombres, normalmente hombres, a adultos, entre los 20 años y los 30 años. Alguno está diciendo, ¿cómo es esto posible? Sí, ellos no buscaban adoptar a niños, buscaban a hombres hechos y derechos. ¿Por qué? Bueno, los padres de familia tenían la autoridad, ¿no? Tenían el concepto jurídico que conocemos ahora como la
la patria potestad, ¿no? Patria potestas. Y es que un padre de familia podía tomar cualquier decisión sobre su hijo. Podía darle la herencia o desheredarlo, podía venderlo como esclavo, podía darle una adopción, incluso podía tomar la decisión de matarlo. La vida de sus hijos estaba bajo su poder. Eso era la patria potestad, la patria potestas. Nuevamente, la adopción se daba en familias ricas, en familias poderosas, con un patrimonio grande, con muchas posesiones, con intereses, con prioridades. Normalmente se daba dentro de los senadores romanos, o sea, familias de mucho nivel. Y adoptaban aunque tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era el siguiente patrias familias, el siguiente padre de familia. El padre de familia era el que llevaba las cuentas, administraba las propiedades, llevaba los negocios, incluso ejercía de sacerdote de la familia, la deidad que ellos adoraban. ¿Por qué adoptaban un hombre adulto? Porque lo que estaban haciendo era buscar al siguiente patrias familias. Estaban buscando al mejor candidato que pudiera representar y llevar mejor los intereses de la familia. Buscaban a alguien que fuera capaz de administrar, que fuera una persona fuerte, que estuviera probada su inteligencia y su sabiduría y sus capacidades de administración. Entonces, aunque tuvieran hijos, elegían a alguien que iba a administrar mejor el patrimonio para la familia que los hijos que tenían. Así que ese era el motivo de la adopción. El motivo de la adopción era buscar al siguiente heredero, a alguien que le iban a dar la mayor parte de la herencia. Incluso si después de adoptar tenían hijos, ese hijo era el que iba a ser el heredero. Y esto era algo muy importante y era bastante común, ¿no? Era una ceremonia pública muy larga, muy formal, casi como es ahora una boda, ¿no? Donde había testigos y donde se hacía públicamente. De hecho, se acercaban varias veces a una balanza y se pesaba una cantidad de dinero, porque para hacer esto pues había que pagar un precio. Fijaros lo importante y lo notoria que era esta circunstancia, que 9 de los césares fueron adoptados. Julio César no tuvo hijos y adoptó a Augusto. Augusto no tuvo hijos y adoptó a Tiberio, y así hasta 9 de los césares fueron adoptados. De hecho, cuando era una adopción de las familias de un más alto nivel, requería aprobación del Senado, o sea que no era ninguna broma. Y alguno puede decir, bueno, si yo tengo un hijo que es tan bueno y que vale tanto, en vez de darlo en adopción, ¿por qué no lo utilizo para que levante mi familia? Bueno, la verdad es que los plebeyos no iban a permear la capa superior, ¿no? Era como las castas. Nacías en un estrato social y ahí te quedabas. De hecho, una familia pobre que tenía un hijo que valía, se veían gratamente honrados, y era una cosa muy buena que su hijo fuera adoptado, porque él iba a prosperar e incluso les podía beneficiar. Pero la adopción tenía 4 puntos claves, y ahí es a donde vamos. 4 consecuencias clave que la hacen tan especial y que nos interesan a nosotros ahora mismo por las implicaciones que tiene. La primera de ellas es que cuando tú eras adoptado, cuando la persona era adoptado, tenía un padre nuevo, tenía un nuevo apellido. Ya no pertenecía más a esa familia y todos los nexos que tuviera con esa familia se rompían, y ahora pertenecía total e íntegramente a esta nueva familia con un padre nuevo, con una nueva pertenencia. En segundo lugar, es que él era hecho heredero legítimo de todo el patrimonio. Lo recibía todo. Si habían otros hijos, podían ser coherederos, pero él era el heredero principal. Y si esa familia no tenía hijos y después conseguían tener hijos, daba igual. Él había sido elegido para ser heredero y nadie se lo podía quitar. En tercer lugar, todas las deudas, todas las cargas que tuviera de la otra familia,
eran borradas. Se hacía borrón y cuenta nueva. No había ninguna relación ni nada que la ataran con la vida que tenía anteriormente. Esa vida se acababa, todo se borraba y empezaba de nuevo. Una nueva vida sin ninguna carga, sin ninguna deuda, sin ningún compromiso. Empezaba de cero. Vida nueva. Y en cuarto lugar, era que se pagaba un gran precio. Se pagaba una fuerte suma de dinero. Por eso la familia que daba a su hijo en adopción también estaba muy contento. Pero no era algo baladí, era algo muy costoso. ¿Todo esto para qué? Para buscar a un heredero. Alguien a quien darle todo lo que le pertenecía al padre anterior. Hay una cita en un libro de leyes sirio y romano que dice: un hijo adoptado un hombre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Punto. Es decir, que un hijo adoptado estaba aún más seguro que los hijos biológicos. No podía ser desheredado. No había vuelta atrás. Una vez que era adoptado, él era elegido como el heredero de todo. ¿Os dais cuenta de las implicaciones, verdad? Cuando Pablo le está diciendo a los Gálatas: dejaros de obras, dejaros de ley, habéis sido adoptados, le está diciendo: tenéis un nuevo padre, tenéis una nueva familia, nadie os puede mover de ahí. Habéis sido elegidos para ser herederos, coherederos con Cristo, para recibir todas las bendiciones de Dios. Y todo lo que había detrás, toda vuestra vida pasada, ha sido borrada. No queda nada. No tenéis ninguna carga. No tenéis que hacer ningún sacrificio por nada. No tenéis que observar fiestas, ni fechas especiales, ni someteros a disciplinas de la carne. Todo ha sido borrado. ¿Por qué? Porque para la adopción se os ha pagado un precio. Un precio altísimo. Un precio invaluable. La vida del Hijo de Dios, Jesucristo. De tal manera que Él ha vivido una vida perfecta y es atribuida a ti. Y tú has vivido una vida imperfecta y llena de pecado y es atribuida a Él. Has sido adoptado. Estás en la familia de Dios y no hay forma de que nadie te mueva de ahí. Solo por la fe. ¡Wow! Increíble la adopción, ¿verdad? Ahora bien, alguno me puede decir: bueno, ¿y qué vamos a heredar? Pues en Romanos 8 lo dice claramente. Romanos 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recibiremos todo con Cristo, igual que Él. Coherederos. Y ahora alguno ya me está diciendo: bueno, Jair, eso que estás diciendo suena muy bien, pero en la práctica mi vida no es muy fácil. Me cuesta llegar a fin de mes, me han pagado una miseria con el ERTE, ahora con esto de la pandemia pues apenas saco trabajo, tengo dificultades muy serias. ¿Cómo que soy heredero de todo? Primeramente, Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales y esas están en nuestra mano. Tenemos fortaleza en la debilidad, tenemos consuelo con la pérdida, tenemos gozo cuando hay tristeza, tenemos el sustento del Señor en todas las circunstancias, siempre que dependamos de Él. Pero es verdad que, como dice este versículo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este mundo tendremos aflicción. Pero fijaros lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos la promesa del Señor de que estamos en su familia.
de que somos herederos de Él, de que Él nos ha elegido y nos ha rescatado de nuestra familia, de ser hijos del pecado, de ser hijos de Satanás, y nos ha puesto dentro de su familia, al lado de Cristo, coherederos con Él, para que disfrutemos de todas las riquezas espirituales y en un futuro, en la presencia del Señor, también todo lo que sean nuestras necesidades físicas, aunque Él promete que ahora mismo también nos va a suplir en todo. Lo que no debemos de perder de vista es dónde está nuestro hogar, dónde está la herencia del Padre. No es en este mundo, es en el que nos tiene prometidos, que Él tiene preparado un lugar para nosotros, un lugar donde no hay pena, donde no hay dolor, donde estamos en la presencia del Señor continuamente, donde estamos alumbrados por su luz y donde todo estará completo. Así que ahora, durante un tiempo que tengamos que soportar estas aflicciones, podemos estar confiados en que hemos sido adoptados, en que Él ha pagado el precio, que ha borrado nuestra vida anterior, que estamos seguros en la herencia y que realmente le pertenecemos a Él. Bien, hermano, después de escuchar la palabra del Señor, palabra fiel y justa y verdadera, dice, vamos a dar gracias por el culto que ha permitido el Señor que se realice. Gracias por tu obrero que has utilizado, Señor, para que a través de él podamos escuchar tu palabra y podamos entender a lo máximo. Oremos, hermano. Dios de amor y misericordia, te damos muchas gracias, porque nos das el gran privilegio, Señor, de poder oír tu palabra, más que todo, Señor, que son palabras de vida, palabra de amor, palabra de misericordia, palabra grande y amorosa. Queremos darte gracias por ella. Bendícela, Señor, y que cada persona donde se haya encontrado y haya escuchado, Señor, el culto de esta mañana, queremos, Padre, que tú lo bendigas y toque su corazón para que pueda acercarse a ti, Señor, y sea de gran bendición, Señor, para su vida también este culto. Bendice a cada hermano presente, Señor, que ha estado también participando, Señor, de toda la actividad que es para gloria y honra de ti. Te damos gracias por todo, Señor, y que podamos pronto, Señor, tener la gran oportunidad vuelta, Señor, y el privilegio de gozarnos todos juntos en tu casa. Padre, danos paciencia para poder esperar. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.